Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Ayer los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron por primera vez de manera presencial para participar en la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte, celebrada en Washington, D.C. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo reuniones bilaterales con su homólogo estadounidense Joe Biden y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En la también llamada Cumbre de los Tres Amigos, los mandatarios acordaron un programa de inversión para abordar las causas de la migración, fortalecer la integración económica mediante un programa de sustitución de importaciones y donar vacunas contra la COVID-19 a países de América Latina y el Caribe. Esta noche haremos un balance sobre la cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá con 4 personas expertas y discutiremos también los retos que enfrenta la región de América del Norte. Acompáñanos en la mesa de viernes que ya empieza Punto y Contrapunto. El secretario de Relaciones Exteriores calificó la Cumbre de Líderes de América del Norte como exitosa y hasta extraordinaria. Esto luego de hacer un balance y explicar los acuerdos a los que llegaron los 3 mandatarios en una reunión que ha sido aplaudida incluso por quienes se oponen al gobierno del presidente López Obrador. Veamos en contexto. Este jueves se realizó la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte en Washington, Estados Unidos, en la que participaron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Tras calificar la reunión trilateral como extraordinaria, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que los mandatarios acordaron un programa de inversión que podría llamarse Sembrando Oportunidades para combatir las causas que originan la migración. Según el canciller, podría beneficiar a aproximadamente 540,000 personas de Centroamérica y el sur de México. Además, los mandatarios acordaron donar vacunas contra la COVID-19 a países del Caribe y América Latina. También se suscribió un acuerdo enfocado a diseñar un programa que sustituya las importaciones de la región de América del Norte. Ebrard dijo que los 3 gobiernos tienen una identidad progresista y que tanto Biden como Trudeau reconocieron la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción. Previo a la cumbre, Biden señaló que la visión de Norteamérica a futuro se basa en las fuerzas compartidas y que los 3 países comparten un gran potencial que puede demostrar que la democracia puede dar resultados. Trudeau dijo que la mayor prioridad es terminar con la COVID-19 y la recuperación económica. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que la integración económica con respeto a las soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo. También planteó analizar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña Aide Reyes. Ella es diputada local por Morena y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Comexi. Muy buenas noches, Aide. Hola, muy buenas noches, Mariana. Gracias por la invitación. Bienvenida. También nos acompaña Fernanda Caso. Ella es abogada, analista y periodista de Gato Pardo. Muy buenas noches, Fernanda, amiga de este programa también. Muy buenas noches, encantada de estar por aquí con ustedes. Bienvenida. También nos acompaña hoy Saúl Vázquez, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Comexi. Muy buenas noches, Saúl, bienvenido. Muy buenas noches, Mariana. Y también Cristina Planter, ella es directora de Asuntos Políticos de Canadá y Mecanismos Trilaterales en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, Cristina. Hola, Mariana, buenas noches, gracias por tenerme aquí. Bien, pues vamos a discutir durante toda la noche, vamos a desmenuzar esta cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, pero quizá valdría la pena comenzar con abordar cuáles fueron los objetivos. Cristina, comienzo contigo, los objetivos que convocaron y las razones que convocaron a los 3 mandatarios en Estados Unidos en esta cumbre que había sido suspendida por el expresidente Donald Trump y bueno, después de 5 años de no realizarse, ¿cuál es la relevancia de esta cumbre y cuál es el balance que tú haces? Claro. Bueno, pues primero creo que justamente tocaste el punto central. Esta cumbre no había tenido lugar desde hace 5 años. Entonces creo que uno de los objetivos centrales era reunir a los 3 mandatarios de manera presencial por primera vez para poder avanzar al más alto nivel en todos los temas centrales para la región de América del Norte. Y creo que justamente eso fue lo que se logró. Creo que otro de los objetivos era precisamente en esta etapa de la pandemia resolver cómo vamos a salir como región hacia adelante, avanzar en la recuperación económica y también cómo vamos a contribuir a que sigamos combatiendo a la pandemia en el resto del mundo, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, en la cual todavía hace falta dar grandes avances para continuar con la vacunación.
Creo que será otro de los objetivos centrales que también se logró. Y finalmente, como bien lo comentó el presidente López Obrador durante su participación el día de ayer, era también retomar la integración económica de la región para poder seguir siendo una de las regiones más competitivas y dinámicas del mundo. Y en este sentido, Cristina, sobre los acuerdos a los que se llegaron sí, en esta cumbre, ¿qué balancearías? Pues creo que coincido completamente con lo que comentó el canciller Ebrard ayer. Creo que fue una cumbre extraordinaria. Creo que se alcanzaron los objetivos que se planteó el gobierno de México. Logramos avanzar hacia una mayor integración económica. Logramos poner sobre la mesa el tema de la migración y ordenar el flujo migratorio en la región y también vincularlo con una mayor productividad en el interior de la región para hacer frente a las nuevas potencias económicas en otras regiones del mundo que están surgiendo. Saúl, ¿tú cómo viste esta cumbre? Cristina ya pone sobre la mesa pues la relevancia de que los líderes de los 3 países de América del Norte pues se reunieran por primera vez de manera presencial, en un contexto también, después, todavía seguimos atravesando la pandemia por la COVID-19 y todos los retos que ello supone. Se tocaron muchos temas, de los cuales también Cristina ya mencionó algunos. ¿Por dónde comenzar a analizar esta cumbre? ¿Para ti fue un balance positivo? ¿Qué decir? En términos generales creo que sí. Como bien mencionas, el simple hecho de que haya un regreso al multilateralismo por parte de Estados Unidos va a ser muy positivo para la región. En términos generales creo que ese fue un excelente primer paso. Luego hay avances interesantes. Me llama mucho la atención en la declaración esta línea que dice que nuestra más alta prioridad es acabar con la pandemia y generar una recuperación económica verde, ¿no? Pareciera que el gobierno mexicano se compromete en varios temas que no necesariamente son los que está impulsando acá de manera local, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene algunos pendientes de su agenda o de lo que al menos se planteó, y también fue una oportunidad perdida. Yo creo que se puede contrastar mucho justo con el papel que hizo Canadá en esta reunión bilateral, ¿no? En el primer día llegó Justin Trudeau a reunirse con congresistas, cosa que López Obrador no hizo, a pesar de que él mencionó durante su participación en la cumbre la necesidad de que los congresistas votaran a favor de esta reforma migratoria para darle el estatus legal a más de 11 millones de mexicanos. En sus 2 viajes a Estados Unidos no ha realizado ninguna reunión con autoridades legislativas o con la sociedad civil norteamericana, ¿no? También ya lo hablaremos más adelante, creo que en su diálogo con Trudeau tuvo muchas oportunidades perdidas, y en ese sentido, aunque el balance es positivo, creo que se pudo haber hecho muchísimo más por parte de la política exterior mexicana. Efectivamente, tenemos todavía un bloque exclusivamente para abordar estas reuniones bilaterales que desde luego son importantes para la agenda de México, exclusivamente con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, Aida, a mí me gustaría saber si tú coincides con la lectura de Saúl en cuanto a que, pues sí, tiene muchos pendientes en la política nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contraste con lo que se comprometió en esta declaración conjunta con los países Estados Unidos y Canadá. ¿Qué destacas tú de esta cumbre? ¿Quedó pendiente muchos temas? Gracias, Mariana. Bueno, primero abro paréntesis para felicitarte y decirte que desde aquí te aplaudimos por estar ahora en Punto y Contrapunto. Cierro paréntesis y a Gracias. La participación. Bueno, yo honestamente coincido respecto al punto de vista de Saúl. Creo que hay temas que efectivamente a lo mejor hace más falta profundizar en México, es verdad, como el tema del cambio climático. Sin embargo, no es algo a lo que el gobierno federal esté ajeno. Ahora, coincido con la visión de Cristina, ¿no? Yo creo que fue una reunión exitosa, pero hay que ser muy cautos, es decir, como todas las reuniones que son de líderes mundiales, ¿qué es lo que pasa siempre? Que vemos reuniones con caras muy amables, con mejores declaraciones, pero al final del día lo que vamos a realmente poder evaluar son los resultados que tengan estos acuerdos en las siguientes semanas y meses y años, y además cuando los conozcamos a mayor profundidad, porque ahorita tenemos información que está en los medios de comunicación, está la declaración conjunta, donde por supuesto que ahí se expresa de manera muy, muy amplia cuáles son los acuerdos principales entre los 3 países. Yo destaco mucho que sobre la mesa ya está de manera tan insistente el tema de la regulación de la migración. Esta parte que propuso el presidente López Obrador de poder tener una migración regular
segura y ordenada, especialmente enfocada al tema laboral, donde puedan ir donde puede ir la gente en los diferentes 3 países, ¿no? Porque no se trata solamente de que los mexicanos vayan a Estados Unidos, recordemos que también nosotros somos un país que recibe migrantes, también está Canadá, y creo que esta propuesta me parece muy importante. Ahora se planteó ahí, acuérdense que también ahorita se está discutiendo en Estados Unidos el tema de la reforma migratoria, entonces yo creo que no era dada la congruencia que él tiene de no intervención, me parece a mí que esa sería una explicación de por qué no reunirse con congresistas justo ahorita desde el punto de vista y la congruencia que él ha mantenido de ese dicho al hecho, ¿no? Entonces, yo destaco mucho eso y también esta parte de la reactivación económica necesarísima para la región, que obviamente va de la mano con la recuperación por la pandemia del COVID-19. Este planteamiento que hizo y la analogía de decir, bueno, a ver, si China ahorita produce el 14% y la región de México, Estados Unidos, Canadá produce el 12% de comercio mundial, bueno, si seguimos así, si no actuamos de forma integrada, pues China va a producir el día de mañana el 42%. Entonces hay que ir avanzando y siendo muy realista, evolucionando acorde a la sí. realidad que nos impone la globalización. Gracias. Fer, efectivamente uno de los temas que más expectativa había causado es el tema de la migración y sobre todo por el fenómeno migratorio que tenemos entre México y Estados Unidos. Y yo celebro personalmente que en la declaración conjunta haya una visión conjunta, desde luego entre México y Estados Unidos y Canadá, de apoyar el Pacto Mundial de Migración Segura, Ordenada y Regular, un pacto y un documento en el que Estados Unidos se había desvinculado con él bajo el mandato del expresidente Donald Trump y que, bueno, al parecer ahora con la administración Biden, pues hay un regreso a poder manejar estos flujos migratorios de manera ordenada, abierta a los migrantes, o al menos en el discurso, pero justo quería preguntarte si tú crees que es un compromiso lleno de buenas intenciones, pero no tenemos una reforma migratoria. ¿Cómo lo ves y qué destacas de esta jornada diplomática? Bueno, primero creo que es muy difícil, ¿no?, centrarnos únicamente en lo que salen a decir los gobiernos, ¿no? Yo nunca he visto una cumbre multilateral en la que los presidentes salgan a decir esto fue un verdadero fracaso, no logramos nada, no logramos transitar en la agenda que traíamos, ¿no? Pero siempre salen a decir que fue un éxito, que celebran, que se logró avanzar en todos los temas que se propusieron, en salud, en seguridad, en migración, digamos, los temas que eran como evidentes. A mí me preocupa que no se vean resultados concretos, ¿no? Compromisos concretos, medibles, ¿no? Más allá de, bueno, hagamos una comisión para trabajar, por ejemplo, el tema de armas, o donemos vacunas a Centroamérica y América Latina, que digamos que son ambiciosos, pero que es difícil saber, bueno, cuánto le va a tocar a cada país, ¿no? En cuánto tiempo, cuál es el compromiso y cuándo esperaríamos poder ver resultados, por ejemplo, en la disminución del tráfico de armas. Entonces, creo que ahí queda un poco, pues, flojo, al menos en términos discursivos. No sabemos si sí hubo este nivel de compromisos ya en corto, ¿no?, en las reuniones que se tuvieron o ya con los equipos de trabajo, pero al menos en lo que nos llega, pues sí son estos como compromisos muy genéricos. Esto no es tampoco para decir que la reunión no valió la pena. Yo creo que fue una gran reunión. Era necesario retomar un espacio como este, porque además a veces no dimensionamos lo poco relevante que es México, y suena feo decirlo en términos diplomáticos. México tiene una enorme importancia en Estados Unidos en términos económicos, comerciales, como hemos dicho, de migración, de seguridad, pero a la hora de la mesa diplomática vemos que México no ocupa un lugar equivalente, ¿no? Y es muy natural, ¿no? O sea, si llega el presidente de China, si llega el presidente de Rusia, hay presidentes de Medio Oriente que si ponen un pie en Estados Unidos, los medios lo están cubriendo, todo el mundo habla sobre ello, y vemos que México no tiene ese mismo nivel de atracción entre los líderes de opinión y entre la población en general. Creo que este tipo de reuniones son indispensables y son el primer paso para empezar a detonar todo este, llamémosle soft power alrededor, que se necesita para poder transitar también en las otras agendas. En el tema migratorio, pues a mí sí me pesó mucho no ver algo más concreto, porque aunque Biden ha sido mucho más vocal que lo que fue Trump, o incluso lo contrario a lo que fue Trump en términos de apertura
migratoria, pues la verdad es que en lo concreto no se ha visto una gran diferencia en su política y no solo le ha costado frente al socio, ¿no?, comercial que es México, sino con sus propios electores, ¿no? Y es uno de los motivos por los que más le reclaman los propios votantes demócratas, es porque no ha habido modificaciones reales, además de que a nivel judicial se le han detenido algunas de las medidas que él quería modificar, como este programa Remain in Mexico. Pero mientras mientras no haya una reforma migratoria, mientras no se modifiquen este tipo de programas y no se amplíen, digamos, o se mejoren los tipos de visas para la gente que quiere hacer estos tránsitos, pues será muy difícil hablar de que realmente hay avances. Y vamos a profundizar precisamente sobre los acuerdos en concreto en las diferentes áreas. Déjenme hacer una pausa porque se terminó el tiempo de este bloque, pero al regresar, porque los tres amigos se reunieron nuevamente luego de 5 años de no encontrarse. La agenda contempló temas como migración, comercio y aspectos laborales de las tres naciones. ¿Cómo perciben nuestros analistas lo ocurrido en Washington? Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Luego de 5 años, los jefes de Estado de Norteamérica volvieron a reunirse. También conocida como Reunión de los Tres Amigos, la Cumbre de Líderes de Norteamérica fue creada para tratar asuntos regionales como seguridad, energía y comercio. Pero se suspendió con la llegada de Donald Trump al poder. ¿Qué cambios hubo en este periodo? Veamos en contexto. Los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron por primera vez este jueves. Desde hace 5 años, los jefes de Estado de estos países no se reunían. En 2016 se encontraron en Ottawa, Canadá, durante la 8ª Cumbre de Líderes de América del Norte. En esa ocasión, Enrique Peña Nieto, Barack Obama y Justin Trudeau hablaron sobre cambio climático, energías limpias, seguridad y cooperación en asuntos regionales. La primera reunión trilateral ocurrió en 2005 con el nombre de Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Entre 2005 y 2011, las reuniones de los Tres Amigos, como también se les conoció, se realizaron de forma anual, pero desde el 2014 se hicieron bianualmente. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se suspendieron, según diversos analistas, porque no le interesaba reunirse con sus homólogos. Con Trump, Estados Unidos impuso mayores aranceles al acero y aluminio canadienses y mexicanos y amenazó a México con imponer aranceles si no contenía la migración. En 2020, aunque no se reunieron físicamente, López Obrador, Trump y Trudeau sustituyeron formalmente al Tratado de Libre Comercio firmado en 1992 con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, el TEMEC. Este acuerdo incluye nuevas disposiciones para el comercio digital, reglas de origen más estrictas para autopartes y nuevos requisitos de salario en esa industria. También incluye el mecanismo laboral de respuesta rápida que puede ser utilizado por trabajadores para denunciar y reparar violaciones a sus derechos de libertad sindical. Punto y contrapunto. Segundo bloque, ahora empiezo contigo, Saúl. Ya poníamos en contexto en el bloque anterior un poco, pues, el escenario internacional en el que estaba Estados Unidos con la administración de Donald Trump y desde luego, pues, la última vez que nos reunimos con el país y con Canadá fue con la administración de Enrique Peña Nieto en México. Ahora estamos en otro contexto nacional, encabezado por el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Digamos que me gustaría que entendiéramos de dónde venimos en estas cumbres trilaterales para entender en dónde estamos y si ves tú un cambio de narrativa. Sí, sin lugar a dudas hay un avance muy positivo, ya lo mencionábamos, el simple hecho de que estas reuniones se hayan retomado son una oportunidad nueva para fortalecer los lazos, no solamente políticos, sino culturales, económicos de la región. En ese sentido, creo que el presidente Biden, y justamente yo veía la cobertura de la CBC, mientras haya un demócrata en la Casa Blanca, las posibilidades de avanzar como región y de los asuntos bilaterales y trilaterales va a ser muy positivo, ¿no? Sin embargo, justo también decía en la CBC la reportera Chantal Ebert, que a diferencia de lo que podían hacer Obama o Clinton, de que podían resolver algunos temas bilaterales a través de una llamada por teléfono con sus contrapartes, tanto canadienses como mexicanas, dado el poco control que tiene realmente Biden de las cámaras, tanto del Senado, lo vimos con este tortuoso pasaje del Build Back Better durante las últimas semanas, y cómo 2 miembros de su propio partido fueron los que mantuvieron la agenda en vilo durante mucho tiempo, va a ser cada vez más necesario que
se establezca una agenda de colaboración también a través de los poderes legislativos y de otras herramientas de lo que llaman paradiplomacia, ¿no? De diplomacia de entre entes subnacionales, ¿no? Creo que también hay por ahí una oportunidad perdida para México en el tema de la provisión fiscal para comprar autos norteamericanos, que fue una de las prioridades que Canadá trajo a la mesa en esta reunión trilateral y que trataron entre Trudeau y Biden, porque también va a afectar mucho a la industria automotriz mexicana. No hay que olvidar que el 25% de las exportaciones de México a Estados Unidos son parte de la maquila automotriz y estas previsiones, pues sin lugar a dudas van a afectar ese mercado, ¿no? Creo que en un inicio tenemos ya una apertura, un canal que se reabre, que se reinaugura, pero que es un canal que tenemos que aprovechar y que además justo en este año y el próximo quizás es cuando mayor oportunidad vaya a tener la colaboración entre el presidente Biden, López Obrador y Trudeau de poder subsanar. No sabemos cuáles vayan a ser las condiciones del Poder Ejecutivo norteamericano después de 2022. Así es. Y también hay que considerar las elecciones intermedias en Estados Unidos, lo cual también podría poner en riesgo la mayoría demócrata que tiene ahorita el gobierno de Biden. Cristina, ¿qué reaccionas a lo que pone Saúl sobre la mesa? Efectivamente, desde otras cumbres anteriores, pues el objetivo y el deseo de integrar económicamente y hacer una región más competitiva, América del Norte, pues ya estaba sobre la mesa. ¿Qué cambios ves tú en esta cumbre? ¿Qué cambió? ¿Hay un cambio en la narrativa, de prioridades? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que una de las cosas centrales que cambió es la narrativa de que ahora somos 3 gobiernos progresistas en América del Norte, y creo que eso quedó reflejado tanto en las 3 reuniones que hubo el día de ayer, tuvo el presidente López Obrador, como en la declaración conjunta. Es decir, los 3 países se comprometieron a poner a las personas al centro de las políticas públicas en la región, específicamente enfocarnos en comunidades vulnerables, como las poblaciones indígenas, las mujeres, los jóvenes, etcétera. Creo que ese es uno de los grandes cambios que hubo de la última reunión a esta, y creo que es el más relevante, porque el enfoque lo estamos poniendo ahora en las personas más vulnerables y que necesitan mayor atención. Fer, ¿tú cómo lo ves? Hay un cambio en la narrativa, un cambio sustancial en las acciones, y también, si quieren, profundicemos sobre los acuerdos a los que se llegaron. Adelante, Fer. A mí me cuesta mucho trabajo coincidir en que el gobierno mexicano puede ser considerado también un gobierno progresista en los mismos términos, ¿no? Un gobierno que le apuesta a las energías sucias, que no está comprometido con el medio ambiente, que no quiere hacer una reforma fiscal realmente redistributiva. No creo que se pueda equiparar al tipo de agendas que estamos hablando en los otros 2 países que son contraparte. Creo que así a nivel internacional tenemos un discurso progresista que es distinto, y en ese sentido, pues sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Únicamente es el discurso, únicamente es el papel y no se ven los compromisos claros, concretos sobre la mesa. Ahora, yendo a un tema el que comentaban Aide y Saúl, me gustaría retomar lo que es, pues, si realmente el hecho de que el presidente se hubiera reunido con congresistas sería intervenir en política externa, y yo no veo por qué, ¿no? O sea, finalmente también son representantes populares los congresistas de otros partidos, los propios, ¿no? En el caso de Trudeau, que se reunió con Nancy Pelosi, bueno, pues finalmente es una representante incluso del mismo partido que el presidente, pero que tienen roles muy distintos. Y en un país en el que los contrapesos pues funcionan un poco mejor, es importante tener esta interlocución. Además, atendiendo que las facultades que tienen los legisladores con respecto a las negociaciones internacionales tienen allá un peso mucho más de fondo, porque, digamos, en México únicamente ratifican, ¿no?, ciertas decisiones que toma el Ejecutivo, como de unirse a tratados o a convenciones, pero en Estados Unidos los tratados no entran en vigor hasta que no se hacen las reglas de implementación, que básicamente es hacer el tratado una ley nacional, ¿no? Y hemos visto pues las modificaciones y accesorios que se le hicieron al nuevo tratado comercial con Estados Unidos a partir de estas decisiones legislativas, y bueno, pues si no se tiene un diálogo con los legisladores de manera directa, pienso que sí perdemos mucho ahí. Y por otro lado, bueno, pues todas las otras, no únicamente en lo comercial, ¿no?, sino en estos otros temas que hemos hablado, pues, por ejemplo, el tema migratorio no se va a resolver a nivel ejecutivo, por más que queramos y por mejor comunicación que puedan tener entre los presidentes, pues es algo que pasa por el Congreso. Entonces sí creo que ahí, al menos en lo visible, faltó,
y que pues ojalá haya personas dentro de la diplomacia mexicana haciendo ese trabajo para complementar. Aide, tú coincides con Fernanda. ¿Crees qué más faltó de discutir en esta cumbre? Porque sin duda, aunque se tocaron muchísimos temas, creo que ya ponía sobre la mesa, Fer, el tema de que no se llegaron a acuerdos concretos en temas específicos. Tampoco sé si era el espacio, ¿tú cómo lo ves? Y también si crees que hubo un cambio en la narrativa. Adelante. Claro, yo creo que, como decía en el primer bloque, son los acuerdos que se tomaron apenas los vamos a acabar de conocer. Es decir, sabemos lo que se publicó en la declaración conjunta, lo que se dijo en la conferencia de prensa, lo que hay en los diferentes medios de comunicación, pero también van evolucionando sobre la vía de los hechos. Hay cosas que considero también, igual que Fer, que no son concretas en el decir cómo se va a hacer, pero que por lo menos ya se abrió la puerta a escuchar. Yo considero positivo y como cambio en la narrativa, esta parte de incluir a la par las propuestas de los tres países, ¿no? Por un lado, y quiero resaltar, por ejemplo, la propuesta del presidente de México en cuanto a seguir con su planteamiento, ¿no? Él siempre ha sido muy insistente en la cooperación para el desarrollo, me refiero específicamente en el tema de migración en los países de la frontera sur, poder ampliar este programa que conocemos en México como Sembrando Vida, pero ya con recursos tanto de Estados Unidos como Canadá y México, para poder hacer un programa que me parece que le quieren llamar Sembrando Oportunidades y con eso contener la migración. Vamos, eso es un planteamiento que está ahí. Ahora faltaría, por supuesto, el cómo para saber las cosas concretas. Ahora, en cuanto a la reforma migratoria, como siempre, ya lo hemos dicho varias veces aquí en este espacio, Mariana, pues realmente ya llevan 35 años en Estados Unidos, o no sé, Fer, que se ha estudiado más este tema a profundidad, seguramente tiene el dato más preciso, pero de estar debatiendo sobre este tema sin que se logre nunca un avance concreto precisamente allá en Estados Unidos. Yo sí vería positivo, por supuesto, que las mismas que dentro de esta relación diplomática sí pudieran abordarlo con los congresistas, pues para poder ir a la mejor quitando dudas en cuanto a los mecanismos de cómo sería esta regularización y México qué responsabilidades asumiría, ¿no? Porque no dejamos de tener responsabilidades en nuestros ciudadanos mexicanos. Así es, incluso el expresidente Vicente Fox pues lo intentó en su momento y no se logró esta reforma migratoria. Cristina, ¿qué decir sobre lo que ya ponen los demás colegas sobre la mesa en cuanto a una oportunidad en el Poder Legislativo? El presidente debió haberse reunido entonces con miembros de la Cámara de Representantes o del Senado estadounidense. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque justamente, como ya comentaron previamente, en nuestra Constitución viene el principio de la no intervención y creo que hay una línea muy delicada entre lo que podemos y no podemos hacer con el legislativo de otro país. Creo que México tiene una oficina de relaciones con el Congreso en nuestra embajada en Estados Unidos que es muy importante y que avanza mucho justamente en el ámbito legislativo con el Congreso de Estados Unidos. Entonces creo que este trabajo en este momento no le correspondía al presidente, sino que le correspondía a los funcionarios que están aquí y creo que ese trabajo se está haciendo. No creo que haya sido momento para una visita. Creo que le hubiera también restado un poco, justamente como le pasó al primer ministro, que eso fue la primera nota de la visita y para nosotros lo importante era que la nota fuera la cumbre de líderes de América del Norte. A ver, tengo tiempo todavía para un contrapunto o alguna otra intervención. Saúl, sí, adelante. Me gustaría decir, querida Mariana, y después Fer. O sea, me parece un argumento completamente falaz ese de que la Constitución se lo impide al presidente. Todos recordamos, ¿no? Y las imágenes del presidente Calderón dando un discurso en la Cámara de Representantes, ¿no? Esto es algo que ha sucedido en varias ocasiones y que no contraviene los principios constitucionales de política exterior, ¿no? Además, es también, creo que desconocer un poco cómo funciona la política exterior de los Estados Unidos. Ya lo explicaba muy bien mi querida Fernanda, que allá el Senado en particular es el que tiene un peso específico mucho más grande en la determinación de las políticas de Estados Unidos hacia el extranjero. Y creo que es también desperdiciar la oportunidad de ir estableciendo relaciones con actores que pueden ir impulsando nuestra agenda o nuestros intereses compartidos, como lo hizo Trudeau. Creo que ahí justamente tenemos ese ejemplo y
y cómo sí logró impulsar Justin Trudeau esta preocupación sobre las provisiones fiscales de Build Back Better para que haya una exención a los automóviles canadienses y que en el caso mexicano pues no va a ser así y que es preocupante dada la importancia de la industria para nuestro país. Fer, adelante. Bueno, sí, que además decir que dentro de la embajada hay una oficina encargada de asuntos legislativos con el Congreso de Estados Unidos, pues sí, todas las embajadas tienen una así, que seguramente todos los días están pidiendo reuniones con los principales liderazgos partidistas de ambos lados, pero de eso a que realmente se puede impulsar una agenda, pues no se compara lo que podría hacer un presidente estando ahí, solicitando la reunión y dejando ya las cosas echadas a andar. Entonces, pues sí, claro que va a haber gente que le dé seguimiento, que toque la puerta, pero yo creo que fue una oportunidad que se desaprovechó y que lo que tal vez se hubiera logrado avanzar en un par de días de reuniones, pues le tomará a estas oficinas tal vez años de trabajo, de estar tocando puertas, de estar solicitando reuniones e impulsando una agenda en competencia con un chorro de otras embajadas que están intentando hacer cosas similares con Estados Unidos. Déjenme hacer una pausa porque se terminó el tiempo del bloque, pero vamos a seguir hablando ahora justamente de las reuniones bilaterales del presidente López Obrador con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, que sirvieron para ajustar y fortalecer relaciones y lograr un acercamiento que no se vio durante el mandato de Donald Trump. Volvemos con la lectura de estos encuentros que tienen las y los panelistas de esta noche. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer, antes del encuentro trilateral entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, el presidente López Obrador tuvo reuniones individuales con ellos. El presidente López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau acordaron avanzar hacia una integración económica más incluyente en la que jóvenes, mujeres y comunidades indígenas se beneficien de una mayor cooperación comercial con el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, el llamado TEMEC. También coincidieron en combatir la desigualdad a través de medidas más justas y la redistribución de la riqueza. Más tarde, el presidente López Obrador se reunió con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y ambos gobiernos acordaron promover programas para impulsar la integración de mujeres, personas indígenas, la población LGBTIQ+, o con alguna discapacidad a la fuerza laboral de México y Estados Unidos. Biden señaló que estos programas que financiará su país beneficiará a 540,000 jóvenes, tanto en el sur de México como en Centroamérica. También se comprometieron a crear grupos de trabajo contra el tráfico de armas y delitos transfronterizos y firmar un memorando de entendimiento sobre la salud mental, los trastornos por uso de sustancias y adicciones. Este memorando, según la Casa Blanca, ayudará a abordar la crisis de los opioides que causó la muerte de 100,000 personas en el último año en Estados Unidos. Último tema de la noche, empiezo contigo, Fer. A ver, algo que causó mucha reacción en la discusión pública fue esta frase que dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de tratar a México como iguales, un trato ya no como ver a México como el patio trasero. ¿Qué decir sobre esto? México, por otro lado, el presidente López Obrador pues celebró, hablando sobre migración, esta iniciativa del gobierno de Biden de regularizar a casi 11 millones de personas migrantes que están en Estados Unidos y que desde luego tendrá que ser aprobado por el Congreso, como tú ya lo decías en el bloque pasado. Pero ¿qué decir sobre estas reuniones bilaterales? ¿Cómo lo viste? Pues bueno, yo creo que esto sí es algo que celebrar, ¿no? O sea, el cambio en el trato que tenemos con Estados Unidos, pues es algo que se necesitaba en términos de dignidad simplemente para el tipo de relación que tenemos con ellos, en los que somos socios en tantos sentidos, y no solo socios, ¿no? Sino el intercambio cultural diario que hay entre la propia población es enorme. Y creo que aquí sí hay que reconocer, sin duda, el trabajo diplomático que hay detrás, ¿no? Porque una declaración así sale de manera voluntaria. Yo creo que Biden tiene una mucho mayor consideración hacia México, pero yo creo que también hay trabajo diplomático detrás alrededor de cada una de estas menciones. Ahora, volvemos al tema migratorio. Estados Unidos no lo ve como un asunto necesariamente de la relación bilateral. Para los ciudadanos estadounidenses, esto es un asunto de política doméstica, ¿no? Que define sus elecciones porque es algo de su vida cotidiana, no de algo en lo que necesariamente México sea parte, ni siquiera les preocupe. Entonces, el papel de México en realidad es como de alguna forma accesorio a este debate que ya existe
dentro del país con respecto a temas que están definiendo elecciones enteras, ¿no? O sea, diríamos que una parte muy importante del triunfo de Trump se debió a su política migratoria y una parte importante del triunfo de Biden se debió a la política migratoria de Trump, ¿no? Y al contraste que se buscaba. Entonces creo que aquí México sí tendría que un poco impulsarlo desde ahí, ¿no? O sea, entender que no es únicamente un tema que se va a hablar con Biden, volvemos a lo que comentábamos el tema pasado, es un asunto que pasa más por el tema legislativo, pero creo que sí se tendrían que plantear alternativas, es decir, cosas que sí pasan por el Ejecutivo. A ver, tenemos ya el programa para los jóvenes migrantes, ¿no? Los niños que llegaron a Estados Unidos con su familia o que llegaron solos y han vivido ahí toda su vida. Ese programa sí depende del Ejecutivo y hay muchas formas de mejorarlo, ¿no? Que les puedan ampliar derechos, negociaciones con estados para que se les dé acceso a las universidades con las mismas tarifas, facilidades para que puedan obtener identificaciones, para que puedan tener permisos para hacer prácticas desde que son estudiantes más jóvenes, ¿no? Antes de cumplir los 18 años, que se amplíen los plazos, porque ya los jóvenes que no entraron dentro de los años que originalmente se plantearon han estado excluidos, ¿no? Y no se han replanteado muchas de estas cosas. Entonces, creo que sí hay una forma de trabajar sobre lo que ya existe, trabajar también sobre las visas de trabajo, que dependen mucho más del Ejecutivo, ¿no? Aunque el Legislativo tiene una parte importante, pero creo que habría formas de implementar, por ejemplo, ahora visas temporales de trabajo para personas que trabajaran en toda la industria hospitalaria, restauranteras, que hoy está teniendo un problema de trabajadores, ¿no? Ellos mismos lo anuncian, que no hay suficientes personas para poder volver a detonar la industria. Y entonces creo que hay otros ramos dentro de la migración que no son únicamente la regularización, que se tendrían que estar discutiendo y que hoy pues no necesariamente lo vimos público, insisto, no sabemos si en las reuniones privadas se dieron, ¿no? Ojalá que sí, pero creo que hay mucho por trabajar ahí y muchos pendientes que avanzar. Así es, hay que trabajar sobre lo que ya existe, dice Fer Aide, tú coincides con esta lectura. Y otro tema que había causado mucha polémica, si se iba a tratar o no, era el tema de la reforma energética impulsada por el presidente López Obrador aquí en México. Y bueno, el canciller Marcelo Ebrard adelantó nada más que sí tocó el tema en privado, que nada más lo expuso y que bueno, incluso el gobierno de Canadá pues está interesado en modernizar algunas de las plantas hidroeléctricas en México. ¿Qué decir también sobre la reunión bilateral con Canadá? Sí, gracias Mariana. Bueno, complementando primero la idea del segmento anterior que de lo que estaba comentando Fer, bueno, hubo un planteamiento de lo que es fuera, ¿no? de esta discusión que tienen interna en Estados Unidos sobre el tema de la reforma migratoria, sino este planteamiento que comenté hace un momento, que el presidente López Obrador hizo, que se pudiera estudiar el mercado laboral estadounidense o canadiense o incluso también mexicano, para poder ver cuál era la demanda y la necesidad de mano de obra que especialmente en Estados Unidos a veces no alcanzan a cubrir y que quizá podría haber una migración regular, ordenada y segura, ¿no? Con este tipo de esquemas que podrían ayudar también a hacer esta integración para el desarrollo de los tres países, que eso es fundamental y muy importante por el tema económico y porque además es una realidad que pasa todos los días. Si no, pues ahí están los 11 millones de mexicanos que sabemos de manera concreta que existen, porque son las cifras que existen, pero no sabemos si son más, ¿no? Es decir, esas son las cifras que tenemos, pero puede ser que incluso sean más. Ahora, en cuanto a la relación, en cuanto a las reuniones bilaterales y esta parte que mencionabas de la reforma energética, sí lo dijo el canciller Ebrard, que aunque no estaba en la agenda y era parte de lo que también le habían preguntado al embajador Moctezuma, el presidente lo quiso abordar y dio sus argumentos de que era un sistema eléctrico ahorita que era muy oneroso para el Estado. Entonces, bueno, no sabemos más detalles, yo creo que los vamos a ir conociendo conforme pasen los siguientes meses, especialmente porque no falta mucho, pareciera que es lejos, pero lo que se hace, toda la preparación del siguiente encuentro que va a ser en 2022 en la Ciudad de México, pues en ese lapso seguramente vamos a tener noticias, especialmente cuando se siga debatiendo esta reforma eléctrica. Con Justin Trudeau el encuentro me parece que fue bastante cortés. Hay cosas que hay en común, ¿no? Como la parte de la atención a los pueblos y comunidades indígenas, es algo que compartimos con Canadá, quizá desde visiones distintas, pero hay en específico por parte de Canadá una atención muy
digamos, con mayor fuerza a su población de clase media, porque obviamente es la franja de población que ellos tienen mayoritaria, al contrario de México, que nuestra franja de población mayoritaria pues es las personas que están en situación de pobreza. Y bueno, esa parte pues no, digamos que no fue un tema a platicar entre ellos dos. Yo creo que con lo que comentaban hace rato, con lo que abrió Fernanda, de esta parte de que el presidente de Estados Unidos, Biden, dijo, bueno, ya México no es un patio trasero, tenemos un trato de iguales, pues eso se va a ver sobre la misma marcha. Es decir, sí, efectivamente, somos países que merecemos el mismo respeto. Coincido que aquí hay algo que celebrar, que fue una reunión muy cordial, en donde además se abordaron los temas y se tomaron con seriedad los planteamientos que hizo México. Yo celebro el trabajo que hizo la Cancillería, que hizo el Gobierno de México, y la postura que asumió López Obrador, como siempre congruente con lo que él ha venido diciendo en estos años, lo volvió a repetir ahí: cooperación para el desarrollo, atender primero a la población más pobre y poder, esto sí me sonó como una narrativa nueva, pues integrar a los tres países de manera muy sustancial para que nos fortalezcamos económicamente sin perder nuestra soberanía. Bien. Cristina, tú justamente trabajas dentro de la Cancillería en los mecanismos trilaterales. ¿Qué piensas sobre las reuniones bilaterales que se llevaron a cabo? Es un buen momento, digamos, para replantearse la relación entre México con Estados Unidos y con Canadá de manera bilateral. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que como estaba comentando Aide, creo que en ambas reuniones se avanzaron temas muy importantes. Creo que en la reunión con Canadá, una de las cosas a resaltar, además del tema de las hidroeléctricas, es que también estamos buscando maneras de que Canadá se incorpore de manera más consolidada para los esfuerzos que ya estamos llevando a cabo en el sur de México y en Centroamérica para la cooperación internacional para el desarrollo y el manejo de la migración regional. Creo que ese es uno de los elementos clave que tenemos que seguir avanzando con Canadá. Y en la relación en la reunión bilateral con Estados Unidos, creo que otro de los temas, precisamente además de la cooperación internacional para el desarrollo y el anuncio del presidente Biden de que van a seguir con este apoyo de hasta 540,000 personas, también es el tema de la regularización migratoria. Creo que ese es otro de los temas esenciales que nosotros llevamos a la mesa y que se planteó de manera muy respetuosa con el presidente Biden, pero que sí también son prioridades para México. Y creo que ambas reuniones coincidieron en la reunión trilateral para ver cómo vamos a avanzar como región y cómo vamos como región a avanzar en temas esenciales, no solo en el tema migratorio que ya mencioné, sino también, por ejemplo, avanzar en las cadenas de suministro, particularmente en las cadenas de suministro sanitarias. Es decir, para estar preparados para la siguiente pandemia, ¿qué podemos hacer como región de los tres países para producir más vacunas, para producir más instrumentos médicos en la región y para que la próxima emergencia sanitaria no nos agarre desprevenidos? Saúl, tú coincides con Cristina. ¿Cómo viste las reuniones bilaterales? ¿Qué destacarías? Y también, ¿qué esperar a partir de esta cumbre de líderes de América del Norte? Que bueno, ya se retoma. El canciller Marcelo Ebrard incluso anunció que la próxima será el próximo año aquí en la Ciudad de México. ¿Qué decir y qué esperar rumbo a la próxima cumbre? Sí, justo recordé, yo soy del Estado de México, que el presidente Peña Nieto nos trajo la cumbre acá a Toluca. Toluca, sí. Creo que también sería una buena oportunidad que se le diera oportunidad a otros estados de la República que fueran sede de estas reuniones, ¿no? Justamente para impulsar la industria del comercio trilateral. Hace unos días yo revisaba un documento de INEGI sobre la industria maquiladora y entre 1993 y 2006 la industria maquiladora creció en más de un 3,000% su intercambio con Canadá. Sin embargo, solamente representa el 2,07% del intercambio maquilador industrial de México, el intercambio con Canadá. Es decir, a pesar de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo hizo crecer exponencialmente, sigue representando una parte muy pequeña del intercambio comercial mexicano, ¿no? Justo creo que también se perdió mucho en esta parte la posibilidad de avanzar una agenda conjunta México-Canadá sobre la presión que debe recibir Estados Unidos en este tipo de provisiones como las que hablábamos de fiscales con las que luego nos han castigado. Justamente retomando un poco el punto que mencionaba Fer en el primer bloque, yo veía con tristeza un poco el poco peso mediático que tuvo la reunión Trudeau
López Obrador en la CDC. Ellos hablaban solamente de la reunión Trudeau-Biden, ¿no? E incluso planteaban qué importancia tiene para la reunión bilateral, si tiene alguna, decía Rosemary Burton, la jefa de corresponsales de la CDC, ¿no? Es decir, realmente ahí hubo un fracaso, yo sí diría, del diálogo bilateral México-Canadá, que debe de ser muchísimo más explorado. Sobre la reunión con Kamala Harris, por cierto, hoy decía nuestra colega de Comexi, Stephanie Enaro, que ella puede vincular la caída en popularidad de la vicepresidenta a cuando vino a México a solucionar, ¿no? Cuando fue encargada de solucionar la crisis migratoria con México. Y la verdad es que ahí hay muchos asuntos pendientes y justo creo que la mejor crítica la hizo José Martín Vivanco de Human Rights Watch, de que México tiene que poner en práctica sus propios consejos, ¿no? En septiembre de este año se detuvieron a 40,000 migrantes en la frontera sur mexicana, la cifra más alta de la historia. Es decir, en ese sentido creo que hemos sido un poco farol de la calle y oscuridad de la casa, como bien decía también mi querida Fer, se tiene un discurso progresista y una práctica completamente conservadora. Bien, y justamente regreso contigo, Fer, a manera de cierre, solamente para cerrar el programa, ¿con qué nos quedamos de esta cumbre? ¿Se cumplieron las expectativas y qué esperar a partir de lo que se discutió ayer en Washington? Bueno, creo que hay temas comerciales que tal vez hicieron menos ruido, pero que están sobre la mesa. Me quedo pensando como que se habrá discutido sobre el tema de las mineras con el primer ministro de Canadá, que se habrá discutido sobre el tema de General Motors con Estados Unidos, ¿no? Estos temas que siguen ahí latentes y que pues están poniendo mucha atención sobre el tratado comercial. Creo que en los meses que vienen lo que tendremos que ver son estos ya implementaciones concretas de los acuerdos abstractos, ¿no? O sea, en qué va a consistir realmente este apoyo a Centroamérica y Latinoamérica. Creo que tendremos que, yo esperaría que esto sea como un buen motivo para que México dé resultados de qué está pasando con Sembrando Vidas, si tanto lo vamos a promover, bueno, realmente qué impacto está teniendo para la población, términos de mejora económica y, digamos, datos que los propios mexicanos no tenemos. Ojalá este sea un buen pretexto para ponerlos sobre la mesa. Bien, efectivamente es de celebrarse, sí, que se haya retomado este diálogo trilateral y vamos a estar muy pendientes y analizando la implementación de esta declaración conjunta en la práctica. Muchas gracias por habernos acompañado. Se terminó el tiempo del programa, pero vamos a hacer un corte. Regresamos con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de este viernes. El gobierno federal por fin inmunizará contra COVID-19 a menores de edad de entre 15 y 17 años sin comorbilidades. Esta decisión ocurre tras meses en los que autoridades federales desestimaron la vacunación contra este grupo de la población. En octubre, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó ante diputados que los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla, que la vacuna podría entorpecer el aprendizaje de este. Pero desde hoy está abierto el registro para este grupo de edad en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Como las personas adultas, los datos requeridos son la CURP, entidad, municipio, código postal, un número telefónico y correo electrónico. ¿Por qué incluir a los menores de edad en la Política Nacional de Vacunación? Pues según las autoridades de salud, a partir de los 15 años hay un incremento de mortalidad y aunque es muy bajo, aumenta progresivamente conforme la edad. La vacuna que recibirán es Pfizer, la única avalada en México para menores de 18 años. Además de la vacuna, si sales, por favor, no olvides utilizar cubrebocas, que recuerda debe cubrir nariz y boca, ventilar los espacios cerrados y mantener la sana distancia. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Muchas gracias, Saúl. Gracias, Aide. Gracias, Fernanda. Y gracias, Cristina. Hagamos otra mesa sobre estos temas pronto. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa y buen fin de semana.